Cordial saludo, mi nombre es Cristian José Uribe López, cursando Física Electrónica del grupo 6. Mi tutor es el ingeniero Freddy Telles. Daré solución a la tarea 2, fundamentos de circuitos semiconductores y señal de corriente alterna. Entonces tenemos periodo de señal de corriente alterna. Es el tiempo que tarda en producirse un ciclo de corriente alterna completo. Decimos que corriente alterna es el flujo eléctrico que se da en dos sentidos alternando uno y otro. El periodo de señal de corriente alterna se denomina en su sigla T, que es igual a segundos, y es la inversa de la frecuencia. Como ejemplo tenemos, si miramos en nuestro hogar, tenemos una tensión de 220 voltios a 50 hercios. Por tanto, vemos que la frecuencia es de 50 hercios, es decir, cambia 50 veces de polaridad por segundo. Como sabemos que el periodo es la inversa de la frecuencia, podemos saber entonces que nuestro periodo será de 1 sobre 50 hercios, es decir, 0.0 segundos o lo que es lo mismo a 20 milisegundos. En conclusión, tenemos que el periodo de señal de corriente alterna es el tiempo en dar una vuelta. Lo representamos con t igual a tiempo en segundos. Periodo de señal de corriente alterna. Acá tenemos unas gráficas donde acá tenemos el periodo, donde decimos que t es igual a 1 sobre 3 segundos. Acá ya tenemos la frecuencia con la fórmula que más adelante la miraremos. El generador de corriente alterna con una imagen. Entonces acá tenemos el periodo, ¿cierto? Acá tenemos otra imagen donde ya tenemos la amplitud, que ya más adelante la miraremos, el periodo y el tiempo. Siguiente concepto, frecuencia de señal de corriente alterna. Entonces decimos que es el número de veces por unidad de tiempo, en este caso un segundo, que una corriente alterna cambia de polaridad. Su unidad en el sistema internacional es el hercio, cuya sigla es Hz. Una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. Su sigla es la letra F en minúscula. Aquí ya tenemos la fórmula de frecuencia. Como ejemplo tenemos, si una corriente alterna tiene una frecuencia de 5 Hz, indica que su forma de onda se repite 5 veces en un segundo. Estos rangos los coloqué como datos adjuntos, me llamaron la atención, donde tenemos que son rangos de frecuencia comunes de nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que la frecuencia línea de alimentación normalmente es de 50 Hz o 60 Hz en nuestros hogares. Unidades de frecuencia variable que normalmente utilizan una frecuencia portadora de 1 sobre 20 kHz. Acá ya también vemos otra medida que es la kHz, KHZ. Frecuencia de audio de 15 kHz, de 15 Hz a 20 kHz. Es el rango de audición humana. Radiofrecuencia de 30 a 300 kHz. Decimos baja frecuencia que es 30 kHz a 3 MHz. Acá ya tenemos otra sigla, MHz MHz. Frecuencia media de 3 a 30 MHz y alta frecuencia de 30 a 300 MHz. A continuación tenemos las imágenes de frecuencia de señal de corriente alterna. Entonces acá ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la longitud, amplitud, que más adelante ya diré lo de la amplitud. Acá el periodo y acá entonces tenemos la frecuencia, ¿verdad? Si es alta, en este caso acá la frecuencia es alta. Mira, acá tenemos cuáles son las altas y cuáles son las bajas frecuencias. Acá una de pequeña frecuencia baja, grande, ¿verdad? Siguiente tenemos que fase y amplitud. Entonces en la fase decimos que es la fracción de ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega, cuya medida ya sabemos que es cuando medimos radianes, ángulos o grados. La fase indica la situación instantánea en el ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. En cuanto a amplitud tenemos que es la medida de variación del desplazamiento, espacio o distancia entre el punto más alejado de una onda y el punto de equilibrio. Entonces, como ejemplo de imágenes tenemos en fase y amplitud. Acá tenemos la fase, es la medida que tenemos de acá.
y la amplitud ya es la distancia que tenemos acá en la onda. Acá tenemos otra imagen en cuanto a amplitud, donde medimos la brecha del ancho de la banda, el espectro, y acá otra de amplitud, donde esta sería la amplitud máxima y está la amplitud pico a pico de la onda. Siguiente concepto, calor producido por la corriente alterna. Entonces se conoce como efecto Joule el fenómeno irreversible por el cual si un conductor circula corriente eléctrica, parte de la energía cinética de los electrones se transforman en calor, debido a los constantes choques que sufren con los átomos del material conductor por el que estos circulan, elevando así la temperatura. Ejemplo de ello, el movimiento de los electrones en un alambre es desordenado. Esto provoca continuas colisiones con los núcleos atómicos y como consecuencia una pérdida de energía cinética y un aumento de la temperatura en el propio alambre. El efecto Joule y la cantidad de calor que se desprende depende de varias variables, como es la intensidad de corriente, la resistencia, diferencia de potencial o voltaje, el tiempo y la potencia. A continuación, presento imágenes. Acá tenemos una resistencia como ejemplo de nuestra vida cotidiana. Entonces, un ejemplo de el calor producido por la corriente alterna es un alambre de un calefactor. ¿Sí? Un alambre enrollado en una tostadora eléctrica donde se observa la incandescencia de tono rojo o amarillo. Acá es donde se produce el factor de calor. Ahora mi pregunta problematizadora del estudiante 3. ¿Cuál es el papel de la banda de valencia en los materiales semiconductores? Entonces, cuyas siglas BV, banda de valencia, está ocupada por los electrones de valencia de los átomos, es decir, aquellos electrones que se encuentran en la última capa energética de los átomos. Los electrones de valencia son los que forman los enlaces entre los átomos, pero no intervienen en la conducción eléctrica. Se describe como banda de valencia al más alto de los intervalos de energías electrónicas, que se encuentra ocupado por los electrones en el cero absoluto. En semiconductores y aislantes aparece una banda prohibida por encima de la banda de valencia, seguida de una banda de conducción a energías aún mayores en los metales. Por el contrario, no hay ningún intervalo de energías prohibidas entre las bandas de valencia y de conducción. A continuación presento la imagen para especificar bien eso. Entonces acá tenemos la banda de valencia en cuanto a conductor y acá la banda de valencia en cuanto a aislante, ¿verdad? Entonces, conductor decimos cuando es buena fuente de energía y aislante cuando es baja o mala fuente de energía. Hablamos de la banda prohibida y la banda conducción que anteriormente nombraba. Y acá ya las muestro en el orden que decía, que esta es la banda valencia que va en la primera capa, luego la banda prohibida y la banda de conducción. Ya he finalizado mi tarea de la unidad 2, presento la bibliografía, que específica. Un gusto, buen día.